Dime algo. ¿Alguna vez te has sentido observado en un bosque? No por animales ni por otros campistas, sino por algo más antiguo, algo que siempre ha estado ahí, esperando. Muchos creen que los bosques son refugios de paz, pero otros saben, la verdad. En la profundidad de sus sombras habitan fuerzas que los hombres han temido desde tiempos inmemoriales. Espíritus antiguos, guardianes invisibles, entidades que observan y aguardan el momento adecuado para manifestarse. Esta historia te hará cuestionar si realmente estás solo cuando caminas entre los árboles. Y sobre todo, si el bosque tiene algo que decirte. Antes de comenzar, dime en los comentarios. Las sombras susurran, y así sabré que eres de los valientes que están listos para escuchar este relato. También, deja tu like, para que más personas puedan conocer esta historia. Recuerda, lo que estás a punto de escuchar está basado en hechos reales. ¿Qué criaturas acechan en la oscuridad de los bosques? Lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos reales. El bosque se alzaba ante ellos como un titán, dormido. Sus árboles retorcidos y altísimos parecían tocar el cielo nocturno. Lucas, Andrea, Raúl y Sofía avanzaban entre la maleza, guiados por la luz mortecina de sus linternas, hasta encontrar un claro lo suficientemente espacioso para montar el campamento. Aquí está perfecto, dijo Lucas dejando caer su mochila. El grupo se puso manos a la obra. Armaron las tiendas, recogieron leña, y encendieron una fogata que crepitó con un brillo anaranjado, iluminando la espesa oscuridad que los rodeaba. ¿Escuchan eso?, preguntó Sofía de repente. Todos hicieron silencio. No se oía nada más que el sonido de las hojas movidas por el viento. Era una calma antinatural, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. «Bah, seguro son los nervios», dijo Raúl, intentando restarle importancia. Mientras cenaban, Andrea se alejó un poco, linterna en mano, para hacer sus necesidades. Cuando regresó, su expresión estaba tensa. «Chicos, vengan a ver esto». Intrigados, la siguieron hasta un árbol cercano. En su corteza, profundamente tallados, había símbolos que ninguno reconocía. No eran palabras, sino una combinación de líneas entrelazadas y formas que parecían moverse bajo la luz de la linterna. «Parece algún tipo de runa», murmuró Lucas tocando la madera. «No lo hagas», le advirtió Sofía. Pero ya era tarde. Al contacto de sus dedos un escalofrío le recorrió la espalda, como si el árbol hubiera respondido al gesto. De inmediato, un murmullo leve, casi imperceptible, flotó en el aire. Andrea apagó su linterna. La oscuridad los engulló, solo rota por el débil resplandor de la fogata a la distancia. «Volvamos», dijo Raúl con voz tensa. Regresaron al campamento sin decir palabra, pero algo en la atmósfera había cambiado. El bosque ya no parecía el mismo. Se sentaron en círculo alrededor del fuego, pero nadie tenía hambre. Un malestar invisible se cernía sobre ellos. «Mañana, apenas amanezca nos vamos», dijo Andrea con firmeza. Los demás asintieron, aunque sabían que ninguno podría dormir esa noche. Y entonces, los susurros comenzaron. Al principio, fueron apenas un eco en el viento, pero poco a poco, las voces se hicieron más claras. Eran palabras que no podían comprender, susurradas con una cadencia hipnótica. Venían de todas partes y de ninguna a la vez. Sofía tomó la mano de Lucas con fuerza. «No estamos solos». La fogata parpadeó violentamente. Las sombras se alargaron. Y algo, entre los árboles, se movió. Raúl agarró la linterna y la encendió, apuntando hacia la espesura del bosque. Nada. Solo los troncos torcidos y la negrura impenetrable de la noche. «Tiene que ser el viento», dijo, aunque su voz sonaba insegura. «Pero el viento no susurra nombres». «Escuchen», murmuró Sofía. Las voces eran más claras ahora. No eran un murmullo disperso, sino palabras definidas que parecían reptar entre las hojas. La lengua en la que hablaban era extraña, imposible de identificar. Pero su significado se sentía. Dolor, advertencia, hambre.
Andrea se abrazó a sí misma temblando. No quiero estar aquí. Lucas se levantó de golpe. Nos vamos. Ahora. Pero apenas terminó la frase, el fuego de la fogata se apagó como si una mano invisible lo hubiera sofocado. La oscuridad los devoró. El pánico se apoderó de ellos. Raúl movió desesperadamente la linterna, pero su luz era débil, como si la misma noche la estuviera absorbiendo. Y entonces, lo vieron. Entre los árboles, algo se asomaba. No era un animal, no era un hombre. Era una sombra más densa que la propia noche. Sus contornos eran borrosos, pero su presencia era innegable. Parecía observarlos, estudiarlos. ¡Corran!, gritó Andrea. Pero antes de que pudieran moverse, el suelo bajo ellos crujió como si algo estuviera emergiendo de las raíces. Un sonido gutural resonó en el aire, como un susurro convertido en gruñido. Raúl tropezó y cayó de espaldas, su linterna rodó por el suelo. Cuando intentó incorporarse, sus manos se hundieron en la tierra como si ésta estuviera húmeda. Pero no con agua. Era algo espeso, algo caliente. Cuando alzó la vista, su rostro perdió todo color. Los árboles alrededor del campamento ya no eran solo árboles. Los símbolos en la corteza ahora brillaban con un fulgor enfermizo, como si hubieran despertado. Y en cada tronco, entrelazados con las marcas, había rostros. Rostros humanos. Bocas congeladas en un grito eterno. Ojos que no veían, pero que de algún modo observaban. La comprensión cayó sobre ellos como un peso insoportable. Los símbolos no eran advertencias, eran nombres. Nombres de aquellos que nunca lograron salir del bosque. Sofía gritó. Y la sombra, aquella entidad sin forma, comenzó a moverse hacia ellos. La cacería había comenzado. El grito de Sofía se ahogó en la espesura del bosque. La sombra avanzaba con un movimiento fluido e imposible, como si su cuerpo no estuviera sujeto a las leyes de este mundo. No tenía rostro, pero su presencia era aplastante, un peso invisible que se hundía en la mente de los que la miraban demasiado tiempo. Lucas reaccionó primero, agarrando a Sofía del brazo y tirando de ella. ¡Corran!, rugió con una desesperación que hizo que el resto obedeciera sin dudar. Andrea, Raúl y los demás se lanzaron al bosque, la linterna de Raúl oscilando frenéticamente mientras intentaban alejarse del claro. Las ramas los golpeaban en la cara, sus pies tropezaban con raíces invisibles, pero no podían detenerse. Detrás de ellos los susurros se intensificaban, volviéndose más y más nítidos. Ya no eran solo palabras incomprensibles. ¡Deténganse! El grupo se congeló en seco. No fue el miedo lo que los paralizó, sino algo peor. Una orden, un mandato impuesto directamente en sus mentes. Un llamado que su conciencia no pudo resistir. Sus cuerpos quedaron rígidos. Sofía jadeó, con los ojos bien abiertos y las manos crispadas, incapaz de moverse. La niebla comenzó a filtrarse entre los árboles. No era una neblina natural. Se movía como un ser vivo, girando alrededor de ellos, rodeándolos lentamente, cortando su única vía de escape. Lucas intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada. Entonces, algo nuevo ocurrió. Desde la niebla, desde la misma oscuridad, comenzaron a emerger figuras. No eran como la sombra que los había acechado en el claro. Estas tenían forma humana, aunque sus cuerpos parecían hechos de madera podrida y piel seca. Sus rostros eran idénticos a los que habían visto en los árboles, ojos vacíos, bocas abiertas en un grito eterno. Caminaban con torpeza, sus articulaciones crujían como si cada movimiento les causara un dolor insoportable. Eran los desaparecidos, los que nunca habían logrado salir. Andrea soltó un sollozo ahogado. No, esto no puede estar pasando. Raúl, con cada fibra de su ser luchando contra la parálisis, logró mover apenas los labios. No los mires, susurró, su voz apenas un eco ahogado. Pero era demasiado tarde. Uno de los espectros alzó una mano huesuda y señaló a Sofía. Su boca, seca y agrietada, se movió formando una sola palabra: tu nombre.
Sofía sintió un ardor en su piel. Bajó la vista y se mordió los labios para no gritar. En su brazo, la piel se estaba resquebrajando, como si algo se estuviera escribiendo en su carne. Un símbolo. Un nombre, el suyo. Lucas la agarró con fuerza, tratando de arrastrarla, pero ella gritó de dolor. La escritura continuaba grabándose en su piel, como si manos invisibles la estuvieran tallando. Y entonces, el bosque entero habló. Ahora eres parte de nosotros. La niebla los envolvió. Las sombras se cerraron. Y todo se volvió negro. El silencio fue absoluto. No el silencio común de la noche en un bosque, sino uno opresivo, asfixiante. Ni siquiera el viento osaba moverse. Cuando Lucas abrió los ojos, lo primero que notó fue la negrura total. No había luna, no había estrellas, solo una oscuridad densa como brea. Intentó moverse, pero algo lo sujetaba. Raíces, espesas y nudosas, se enroscaban alrededor de sus muñecas y tobillos, sujetándolo contra el suelo como un sacrificio olvidado. Luchó, su respiración entrecortada, pero era inútil. Sofía intentó gritar, pero su voz salió ronca como si llevara horas sin hablar. Un sollozo le respondió. Aquí. Giró la cabeza y la vio. Sofía estaba tumbada en el suelo a unos metros de él, con su brazo completamente cubierto de símbolos, oscuros que parecían palpitar como si estuvieran vivos. Andrea y Raúl también estaban ahí, atrapados, respirando con dificultad. Y entonces, lo escucharon. Un crujido. No de ramas rompiéndose, sino algo más grande, más antiguo. Desde las sombras, algo emergió. Era un árbol. Pero no uno cualquiera. Su tronco era tan grueso como una casa, y su corteza estaba cubierta de rostros. No tallados, sino atrapados dentro de la madera, como si hubieran sido absorbidos. Decenas de bocas se abrían y cerraban sin emitir sonido, ojos imposible de comprender, pero cada palabra se sentía dentro de sus huesos. Uno más, uno más, uno más. Las raíces comenzaron a apretarse. Raúl gritó cuando una de ellas se deslizó sobre su pierna y comenzó a hundirse en su piel. Andrea sollozaba, sus ojos cerrados con fuerza como si pudiera negar lo que estaba ocurriendo. Sofía jadeó, su cuerpo convulsionando. Los símbolos en su brazo se expandieron, avanzando por su cuello, su rostro. ¡No! Lucas luchó con todas sus fuerzas. Pero el árbol seguía llamándola. Sofía lo miró con desesperación. Sus labios se movieron, formando una última palabra antes de que su rostro fuera cubierto por completo. ¡Corre! Y entonces, el bosque rugió. La tierra tembló y las raíces se soltaron de golpe. Lucas no perdió un segundo. Se levantó tambaleándose, agarró a Andrea y Raúl, y los empujó hacia la oscuridad. No miraron atrás. Los susurros crecieron, enloquecidos. Algo enorme se movía tras ellos, pero no se detuvieron. Sus pies golpeaban el suelo con fuerza. Ramas los arañaban, pero siguieron corriendo. El bosque quería más nombres, pero ellos no estaban dispuestos a dárselos. Corrieron hasta que la espesura comenzó a aclararse. Un resquicio de luz, tenue, pero real, apareció entre los árboles. La salida. Raúl tropezó, pero Lucas lo levantó de un tirón. Andrea jadeaba, su pecho subiendo y bajando con violencia. Estaban tan cerca. A sus espaldas, el árbol aulló con furia. Las raíces se estiraron hacia ellos, dieron el último salto, y entonces, la luz del amanecer los envolvió. El silencio cayó de golpe. Ya no había susurros, ya no había sombras. Solo el bosque, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Lucas se giró, temblando. Los árboles estaban quietos, sus cortezas, lisas. No había rostros, no había símbolos, nada. Solo el vacío donde Sofía debería haber estado. La habían dejado atrás. Y el bosque la había reclamado. El amanecer llegó con una luz suave y cálida,
pero no logró disipar el terror que aún se apoderaba de sus mentes. Lucas, Andrea y Raúl permanecieron en el borde del bosque, mirando el lugar donde momentos antes habían estado atrapados en una pesadilla. No había rastro de Sofía. Lucas miraba al frente, respirando con dificultad. El peso de la culpa, del temor, lo oprimía en su pecho. «No la encontramos», murmuró Raúl, su voz quebrada. Andrea estaba pálida, los ojos vacíos. «¿Qué fue eso? ¿Qué pasó con ella?», preguntó, como si las palabras no pudieran comprender el horror que acababan de vivir. Lucas no tenía respuestas. El vacío del bosque los rodeaba, pero más, allá de la serenidad de la naturaleza, sentía que algo los observaba, algo que había estado esperando, algo que nunca dejaría de acecharlos. Y entonces, la niebla comenzó a levantarse de nuevo. No era la niebla normal, esta se alzaba, gris y densa, como si el mismo bosque estuviera exhalando su aliento. El aire se volvió pesado, la presión en sus mentes se intensificó. Al fondo, entre los árboles, vieron algo. Un símbolo. El mismo símbolo que había marcado el brazo de Sofía. Era más grande esta vez, tallado en la tierra como si una fuerza invisible lo hubiera hecho brotar de la nada. No estaba ahí antes. No estaba cuando corrieron hacia la salida. Pero ahora, allí estaba. Lucas se adelantó. «No puede ser», Andrea lo agarró del brazo. «¿Qué significa esto?», preguntó. Pero su voz estaba vacía, rota. Raúl, más callado que nunca, dio un paso atrás. «¿Y si no salimos? ¿Y si esto es solo el comienzo?». La niebla se cerró sobre ellos. Ellos pensaron que habían escapado, que habían huido al amanecer, pero el bosque seguía vivo. Su alma estaba atrapada en las raíces, en los símbolos, en la memoria de aquellos que nunca lograron salir. Y ahora, ellos también se habían convertido en parte de esa historia, en parte de ese ciclo. Los susurros comenzaron nuevamente. Esta vez, no eran tan lejanos. Eran más cercanos, casi como un canto. Uno más. Uno más. Lucas giró sobre sus talones, buscando algo en su interior que le diera una razón para seguir. Pero ya no había nada. Solo el eco de las voces del bosque, llamándolos. Con cada paso que daban, los árboles parecían acercarse, estirando sus ramas, extendiendo sus raíces. Todo el bosque comenzaba a moverse hacia ellos. Y las figuras, las que antes parecían tan distantes, ahora estaban allí, observándolos, desde las sombras, sus ojos vacíos, sus bocas abiertas, esperando. Y entonces, Lucas comprendió. El bosque no dejaba escapar a nadie, nadie que realmente lo viera, nadie que se atreviera a escuchar sus voces. El ciclo continuaba. Ellos serían parte de él. Los árboles, los símbolos, las sombras, todo se fundiría en una nueva historia que sería contada en otro momento, con otras personas. Quizás en algún lugar del mundo. Quizás por alguien como ellos que, como todos los demás, del bosque siguen susurrando. Pocas personas tienen la valentía de enfrentarse a lo desconocido hasta el final, y tú has demostrado ser una de esas almas valientes. Ahora, te invito a dejar un comentario con la frase, «El bosque no olvida». Es la forma en que demuestras tu compromiso con lo oculto, con lo desconocido, con esa verdad que se esconde en la niebla. Es un recordatorio de que el mal no siempre se aleja con la luz del día. Si te ha impactado esta historia, no olvides darle un like, para que más personas puedan conocer la oscuridad que acecha en cada rincón del mundo. Comparte este relato, no porque quieras que más gente lo escuche, sino porque a veces, compartir lo oscuro puede ser la única forma de comprenderlo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones, porque aquí, en el umbral entre la luz y la sombra, siempre habrá una nueva historia esperando ser contada. Una historia que puede que te cambie, que te haga mirar 2 veces hacia las sombras, preguntándote si algo te está observando. Recuerda, lo que acabas de escuchar no es solo una historia. Es un recordatorio de lo que acecha en las profundidades, esperando a aquellos que se atreven a mirar más allá. ¿Te atreverías a regresar al bosque?